Hoy me gustaría compartir con ustedes el tema, el tabernáculo. Esto puede sonar como algo que los haría dormir de inmediato, o tal vez el título es algo que probablemente ya me han escuchado mencionar muchas veces en mis estudios y sermones. Pero esto es parte de... El segundo volumen del 11º libro de la serie Historia de la Redención, que fue publicado recientemente en coreano. Y el primer libro lo hemos estudiado a través de nuestro grupo celular y los tiempos de estudio bíblico sobre el templo de Ezequiel. El segundo libro se titula El templo de Zorobabel y las genealogías consagradas de los que regresaron. El templo de Zorobabel y las genealogías consagradas de los que regresaron. Y este libro habla mucho sobre el cautiverio babilónico, especialmente sobre el regreso del cautiverio en Babilonia. Y entre los que regresaron, aquellos que participaron en la reconstrucción del templo. Y creo que esta parte de la historia de la redención, esta parte del Antiguo Testamento, el cautiverio en Babilonia, el regreso y la reconstrucción del templo es un tipo, una prefiguración del tiempo del fin, porque en Apocalipsis se habla de Babilonia. En Apocalipsis capítulo 18, Jesús dice, salgan de Babilonia, pueblo mío. Así que es una prefiguración de las personas que saldrán de la Babilonia espiritual en el tiempo del fin y se convertirán en parte de la nueva Jerusalén, que es un nuevo templo. Entonces, en el Antiguo Testamento, ellos salieron de Babilonia. Y solo esas personas escogidas por Dios, genealogía consagrada, participaron en la construcción del templo de Dios, el nuevo templo, después de la destrucción. Y esta vez, al final, oro para que tú y yo seamos los miembros, la genealogía espiritual consagrada que participará en la edificación o en ser parte de la nueva Jerusalén, el nuevo templo. Amén. Y ese también es el cumplimiento del templo de Ezequiel. Así que el énfasis está en la construcción del templo de Dios. Y cuando hablamos de la construcción del templo de Dios, no podemos pensar solo en este edificio físico en el cual todavía estamos participando mientras tratamos de construir las dos últimas unidades, sino que también se refiere al templo espiritual de Dios. La iglesia es Sión para nosotros en nuestra aplicación y, más importante aún, la edificación de nosotros mismos como el templo de Dios. Y la historia de la redención, en otras palabras, la historia de la Biblia, la obra de salvación de Dios, se puede entender como la historia del templo de Dios. Ahora, cuando pensamos en el templo, ¿cuál es la imagen que te viene a la mente? A veces pienso en el gran templo en Siming, si saben de lo que hablo. Hay un gran templo budista, ya saben. Cuando pensamos en la palabra templo, a veces pensamos en santuarios y templos o incluso en edificios de iglesias. Pero el entendimiento bíblico del templo es la morada de Dios en la tierra con su pueblo. Dios es espíritu, Dios está en el cielo, pero cuando Dios quiere. Estar con su pueblo al que ama, siempre usa el templo para habitar entre ellos. Así que esta historia del templo comienza desde el jardín del Edén. Y hace unas semanas compartí sobre el jardín del Edén con el título ¿Dónde estaba Adán? ¿Verdad? Y ese jardín del Edén no era solo un jardín de cultivo o un jardín trasero. Era el templo espiritual que Dios había establecido y en el que puso a Adán como sacerdote. Pero ese templo fue destruido porque la serpiente entró, porque a través de las palabras de las bestias en las que la humanidad, los hijos de Dios, creyeron, rechazaron la palabra de Dios, rechazaron el Espíritu de Dios y siguieron las palabras de la bestia.
y como resultado, no pudieron habitar en el mismo lugar con Dios. Y a eso le llamamos. Fueron expulsados del jardín del Edén, pero espiritualmente es porque ya no podían habitar en el mismo lugar con Dios. ¿Verdad? Y después de eso, Dios le dijo a Caín y a Abel que lo adoraran a través de ofrendas. Y eso se convirtió en la base a través de la cual Dios le da a la humanidad un templo o tabernáculo. Y así, a través de Abraham, Isaac y Jacob, Dios da un templo nacional o un templo familiar en forma de tienda donde pueden venir y Jacob se dio cuenta de que este es Betel, donde está Dios, es el templo de Dios, es la casa de Dios. Y después Dios dio el tabernáculo a través de Moisés y luego el templo a través de David y Salomón. Y después de que el templo fue destruido, regresaron y reconstruyeron el templo de Zorobabel. El templo es un camino y una vía por la cual la gente cae. La gente puede recibir expiación y regresar a Dios. Es la única manera que Dios le presentó a la humanidad, especialmente en el Antiguo Testamento, para que pudieran acercarse a Dios. ¿Puedes acercarte a Dios hoy? Amén. ¿Y tú? ¿Estamos acercándonos a Dios? Y es un lugar físico, donde Dios simboliza su presencia. Tú. Así que es un lugar que Dios usa para estar con su pueblo. Así que si Dios está contigo en tu casa se convierte en ese templo hoy. Amén. El templo también se convirtió en un indicador visible del estado espiritual del pueblo de Dios. Cuando seguían la palabra de Dios, Dios les dio el tabernáculo. Cuando seguían la palabra de Dios y querían adorarlo, Dios les dio el templo y el tabernáculo, y Dios habitaba allí entre su pueblo. Sin embargo, cuando se apartaron de la palabra de Dios y empezaron a adorar ídolos, el templo fue destruido. Así que el templo visible era como un indicador. Eso lo mostraba. Eso expresaba el estado espiritual de los israelitas. Veamos esta iglesia. ¿Es hermosa? Mírense unos a otros. ¿Esa persona es hermosa? No, no me miren a mí. Mírense entre ustedes. ¿Hermosa? ¿Pueden decirse eso entre ustedes? Eres hermosa. No mientas, no mientas. Tenemos toses y asfixia y gruñidos, pero hermosos. Oro para que esta hermosa imagen de la Iglesia Sion indique y exprese los hermosos corazones y el estado espiritual de los miembros de la Iglesia Sion. Amén. En el Antiguo Testamento, especialmente cuando pecaban contra Dios, el templo era destruido. Cuando se arrepentían, entonces Dios les permitía reconstruir el templo y así sucesivamente, y además, el templo prefiguraba a Jesús mismo. Recuerden, Jesús vino y Juan dice que él habitó entre su pueblo. Esa palabra, habitó, en Juan capítulo 1, versículo 14, literalmente significa que él tabernaculizó entre su pueblo. Cada descripción en los evangelios nos dice que Jesús es el templo, ¿de acuerdo? Dentro del templo había holocausto, el cordero estaba ahí, ¿verdad? Jesús es el cordero. Había una fuente de agua, Jesús era el agua de vida. Había luz, Jesús es la luz de este mundo, y así sucesivamente. Y luego, lo primero que hace Jesús cuando comienza su ministerio
¿A dónde va? Él va al templo, limpia el templo y luego dice, destruyan el templo, porque yo lo reconstruiré en 3 días. ¿De qué está hablando? Jesús está refiriéndose a sí mismo como el verdadero templo. Todos los templos y tabernáculos del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús. Así que hasta este punto, algo que ya has escuchado antes. Así que a partir de ahora, me gustaría compartir partes de este nuevo libro. No lo tengo. Ni siquiera las librerías en Corea lo tienen ya. Está completamente agotado y reservado. Y todavía no lo tenemos en inglés. Solo está en coreano. Así que pensé, tal vez si tienes curiosidad, para satisfacer tu curiosidad, voy a repasar el libro. Tómate unas semanas para revisar las partes principales de este libro para que puedas entender y saber de qué trata. ¿Está bien eso? Sí. ¿Te gustaría eso, verdad? Bueno, y este libro, la primera parte, a modo de introducción, explica la historia de los templos. Pasa por el Edén, el tabernáculo, los templos de Salomón, Zorobabel, etc. La próxima semana veremos los templos de Salomón y Ezequiel. En resumen, y luego, cuando lleguemos al templo de Zorobabel, entraremos en los detalles de los muros, la construcción de los muros y así sucesivamente las genealogías y demás. Así que no puedo prometer que cubriré absolutamente todo lo que está en el libro, pero sí cubriré los puntos principales. Y a veces puedo ir y venir con diferentes explicaciones y explicaciones adicionales y así sucesivamente. Así que en la primera parte de este libro, nuevamente, se repasa la introducción de los templos. Y hoy vamos a reflexionar sobre el tabernáculo. Dios dio el modelo o la instrucción para el tabernáculo en el desierto cuando los israelitas estaban acampando en el monte Sinaí. Y en la sexta subida al monte Sinaí, Dios le dio a Moisés las 2 tablas y el modelo, la instrucción de cómo construir este tabernáculo después de los 40 días de ayuno. Éxodo capítulo 24, versículo 12, hasta Éxodo capítulo 31, versículo 18. Fue dado a los israelitas que habían salido de Egipto, viajando por el desierto, para que, como dijo Dios, yo pueda encontrarme con ustedes. Para que Dios finalmente pueda encontrarse con su pueblo. Éxodo 26, versículo 22 y 25, versículo 9. Fue construido en el primer día del primer mes, un año después del Éxodo. Así que eso sería el año 1445 antes de Cristo, porque el año del Éxodo fue 1446, ¿verdad? Entonces, en 1445 antes de Cristo, el primer día del primer mes fue erigido. Éxodo capítulo 40, lo leímos hoy. Capítulo 40, versículo 2 y versículo 17. Y este tabernáculo se convirtió en el centro de la fe de Israel hasta que se construyó el templo de Salomón en el 959 a.C. Ahora, el jardín del Edén es la imagen del templo que necesitaba ser restaurado. Ese es el modelo a seguir. Ese es el modelo que necesita ser restaurado. Tú y yo necesitamos ser restaurados a ese estado espiritual. ¿Y qué había en el jardín del Edén? Lo hablamos, lo mencioné hace un par de semanas, ¿verdad? Había agua de vida fluyendo en él. Había descanso sabático porque había comunión con Dios, caminando y hablando con Dios.
Había protección total, sin peligro. Sin embargo, y todo, incluso la comida, era provisto por Dios. Pero cuando la serpiente entró al jardín, el hombre escuchó a la serpiente, siguió a la serpiente, y Jesús dijo: tú obedeces. Se convierte en el amo, tu amo. Tú sigues su palabra. Si ellos siguen las palabras de la bestia se convierte en su amo. Jesús vino y dijo: ustedes, hijos, sus padres, son como la serpiente, el diablo. Camada de víboras, básicamente hijos de víboras. ¿Por qué? Porque siguieron y recibieron esa palabra de la serpiente. Y como resultado, no pudieron aprovechar o se les quitó el privilegio de tomar vida del árbol de la vida. Su vida se volvió árida porque el agua de la vida ya no estaba ahí. Tuvieron que esforzarse para sobrevivir. Ya no había descanso sabático. Y, más importante aún, lo más importante, no podían acercarse a Dios ni al árbol de la vida. No podían caminar con Dios, ni hablar con Dios, y por eso Dios necesitaba esta herramienta o este pasaje llamado el templo o el tabernáculo, para que ellos pudieran regresar. Y encuentras todas estas cosas en el tabernáculo. Y cuando intercambiaron la imagen de Dios por las imágenes de la bestia y de los seres que se arrastran, como nos dice Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21. Dios está tratando de devolverlos a la imagen de Dios, de traerlos de vuelta a su presencia. ¿Qué es más simple? ¿Traerlos o Dios con ellos? ¿Devolverlos a su presencia o que la presencia de Dios esté entre su presencia? Así que Dios dijo: ellos están caminando en el desierto. Y el desierto representa justo lo opuesto al jardín del Edén. Sin agua. El desierto es un lugar sin agua. Tienen que seguir caminando. Y siempre están en peligro por las bestias. Y la Biblia nos dice que había serpientes en el jardín, en el desierto. Había animales, bestias salvajes, sin comida, soledad, frío y oscuridad. Ese es el desierto, ¿verdad? Incluso durante el día, el sol nos quema. Ni siquiera el sol ayuda. Pero lo asombroso es que Dios llama a través de El diácono Esteban, en Hechos 7, versículo 38, llama a esa iglesia del desierto eclesia. ¿Sabes por qué? ¿Cómo puede ese lugar estar sin agua? ¿Sabes? El jardín del Edén es la verdadera iglesia, ¿verdad? Fluyendo con agua de vida, el sábado, la presencia de Dios. Eso es lo que se supone que debe ser la iglesia. Pero Dios llama a la iglesia del desierto. ¿Por qué? No tiene agua. En peligro, sin sábado. Pero Dios dice: yo caminaré contigo en el desierto a través del tabernáculo. El tabernáculo representa la presencia de Dios. Tomas el tabernáculo, pones el tabernáculo en el centro, acampas alrededor del tabernáculo. Yo estoy ahí. Así que incluso en el desierto caminaré contigo. Proveeré agua a través de la roca. Te daré el alimento del maná. Te protegeré de las fieras y las serpientes. Y a través del tabernáculo practicaban el sábado. Por medio del maná vivían el sábado. Y por eso,
Incluso en ese desierto, Dios permite que los israelitas experimenten el agua de vida, la protección, el sábado y caminar con Dios. ¿Y qué hacen a través del tabernáculo? Escuchan la voz de Dios a través del tabernáculo. Pueden regresar y recibir vida en el tabernáculo. Así que la presencia del tabernáculo convirtió el desierto en algo parecido al jardín del Edén. Tú y yo, especialmente tú, estamos viviendo en lo que se llama el desierto de este mundo. Pero Dios ha permitido esta iglesia, Dios nos ha permitido esta palabra, para que Él pueda caminar con nosotros, protegernos, darnos esa agua de vida. Sinceramente oro para que tú y yo podamos aprovecharlo. Y de eso se trata la iglesia. Oro para que, incluso cuando estés luchando con la oscuridad y Satanás allá afuera en el mundo, en el momento en que entres a esta iglesia, encuentres la paz de Dios, el sábado, el agua espiritual de vida. Que aquí podamos recargarnos con agua, con vida eterna. Amén. ¿Te quedaste despierto hasta muy tarde anoche? Preparándote temprano para el Año Nuevo Chino. Entonces, el libro. Para cada templo pasa por 4 categorías principales, 4 puntos principales. Primero es sobre el lugar escogido. ¿Cómo es ese templo un lugar escogido? Segundo, la presencia de Dios en ese templo. ¿Cómo lo detectamos? ¿Cuál es la señal de la presencia de Dios? Y tercero, los sacerdotes. ¿Quiénes son los que sirven en el templo? Y cuarto, las ofrendas. ¿Qué tipo de ofrendas se dan en ese templo? Entonces, en este tabernáculo, primer punto, ¿cómo es este un lugar escogido? ¿Qué nos dice la Biblia sobre el tabernáculo como el lugar escogido de Dios? De nuevo, el tabernáculo era un lugar de adoración, que necesitaba ser transportado cada vez que los israelitas se movían de un campamento a otro. Números capítulo 7, versículo 1 dice: Ahora bien, el día en que Moisés terminó de montar el tabernáculo, lo ungió y lo consagró junto con todos sus utensilios, el altar y todos sus implementos. También los ungió y los consagró. La palabra consagrar aquí es kadas. Cada significa ser santo, ser apartado del uso común, ser ofrecido y ser sagrado. Este no es el verbo en la forma PL. La forma PL es una forma enfática o intensificadora que significa que Dios ha escogido especialmente este lugar y lo ha apartado. Este lugar no debe usarse para fines comunes, solo se usa para el propósito de Dios y por eso es santo. Oro para que nuestra iglesia esté apartada solo para el uso de Dios. Oro para que sus cuerpos también estén apartados solo para el uso de Dios. Oro también por nuestras familias. En Deuteronomio 12, versículo 5, versículo 11, versículo 14, versículo 21 y 26. De nuevo, Deuteronomio 12, versículos 5, 11, 14, 21 y 26 nos dicen cuán santo es este lugar. Santo significa que la santidad es el requisito, la condición previa para la morada de Dios, la presencia de Dios. ¿Puede Dios habitar en tu hogar? ¿Puedes tomarte unos segundos ahora mismo para recordar cómo se ve tu casa en este momento?
Sí. Regresa mentalmente a tu cama. Piensa, tu cama está tendida. Vamos a la cocina. ¿Los platos están lavados? ¿Es santo? ¿Está limpio? ¿Está apartado? ¿Está preparado para la presencia de Dios? Eso es lo exterior. Solo estoy hablando de la apariencia exterior, pero ahora vayamos a nuestro corazón. ¿Está apartado? ¿Es sagrado? ¿Preparado para la presencia de Dios? ¿O está lleno de pensamientos de vacua y golosinas y CNY, ampao, cuánto dinero voy a ganar este año? No. ¿Está preparado? Josué capítulo 9, versículo 27. Pero Josué los constituyó aquel día leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, hasta el día de hoy, en el lugar que él elija. El tabernáculo era el lugar que Dios eligió especialmente para habitar y para encontrarse con su pueblo. En segundo lugar, pensemos en la presencia de Dios. ¿Estaba Dios presente en el tabernáculo? De nuevo, al mismo tiempo, preguntémonos, ¿está Dios presente en mi vida? ¿Está Dios presente en esta iglesia? ¿Está Dios presente en esta nación, en este país? ¿Está Dios presente en mi casa, en mi hogar? El tabernáculo era el lugar donde Dios habitaba. La presencia de Dios se manifestó de dos maneras en el tabernáculo. La primera es que Dios se encontraba con los israelitas en el tabernáculo y les hablaba desde el tabernáculo. Así que los israelitas podían percibir la presencia de Dios porque escuchaban la palabra de Dios en el tabernáculo. Sinceramente oro para que la Iglesia Sion sea ese tipo de lugar. Cuando venimos, escuchamos la palabra de Dios. Que este lugar no se llene de palabras de la serpiente ni de palabras de personas, sino de la palabra de Dios. Vamos a Éxodo 29, versículos 42 y 43. Éxodo 29, 42 y 43. Será un holocausto continuo por todas sus generaciones. En la entrada de la tienda de reunión, delante del Señor, donde me encontraré con ustedes para hablarles allí. Allí me encontraré con los hijos de Israel, continúa diciendo Dios. Es como, ya sabes, cuando nuestros hijos se emocionan por algo, siguen preguntando, ¿vamos a ir ahí? ¿Vamos a ir ahí? ¿Ya llegamos? Algo así, ¿verdad? De esa manera, Dios sigue diciendo, me encontraré contigo ahí, me encontraré contigo ahí. ¿Por qué? Porque desde el jardín del Edén, la caída de la humanidad, por supuesto, Dios se encontraba espiritualmente con su pueblo, pero oficialmente, esta es la primera vez que Dios dice, voy a bajar y encontrarme con mi pueblo. Esto es como una cita importante, ¿sabes? ¿Cómo viniste hoy? ¿Viniste emocionado por encontrarte con Dios? ¿O dijiste, ay no, otra vez es domingo? Ya quiero que se acabe para poder regresar y disfrutar las vacaciones. Dios estaba tan emocionado de encontrarse con Dios, con su pueblo. Éxodo 25, versículo 22. Allí me encontraré contigo desde arriba del propiciatorio, desde entre los dos querubines. Hagamos citas o encuentros con Dios. Día tras día, semana tras semana. Y oro para que nos emocionemos más por este encuentro. Encontrarnos con Dios. Ya sabes, salir,
mirarnos una vez más en el espejo para prepararnos para Dios. Una de las cosas que causó la caída y destrucción del templo, y la razón por la que Jesús estaba tan iracundo y molesto cuando entró al templo, es porque todo era solo una ceremonia, solo una formalidad, solo un hábito, solo algo semanal o diario. La gente hacía las cosas automáticamente. No les importaba si Dios estaba ahí o no, porque en realidad nunca venían a encontrarse con Dios. Solo vienen porque es algo que tienen que hacer regularmente. Ese es el comienzo de la destrucción del templo. Ese también es el comienzo de la destrucción de una persona. Cuando mi encuentro con Dios se vuelve sin sentido. La segunda manera en que Dios mostraba su presencia en el tabernáculo era que la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Éxodo 40, 34 al 35. La nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no pudo entrar, pues la nube se posó allí. Que la gloria de Dios llene tu vida, tu hogar y a ti mismo. Incluso cuando vamos a la casa de nuestros familiares, a la casa de nuestros padres, aunque ellos no crean en Jesús, tu presencia traerá luz sobre ellos. A donde vayas, la gloria de Dios te sigue. ¿Qué tan increíble es eso? A donde vayas, la enfermedad será echada fuera. A donde vayas, la presencia de Dios será sentida por la gente. Para que nosotros seamos el templo, el tabernáculo espiritual, Dios tiene que hablar su palabra a través de nosotros. Y Dios tiene que mostrar su presencia a otras personas. Y otras personas que se acerquen a nosotros experimentarán la presencia de Dios. ¿Es eso posible? Quizás pienses, yo no estoy calificado para eso, no soy tan santo. Pero si la gloria de Dios viene sobre ti, la gracia de Dios viene sobre ti, quieras o no, yo creo que Dios te va a usar, nos va a usar para mostrar su presencia, mostrar su gloria a este mundo. Amén. La plenitud de la gloria de Dios es una señal de la presencia de Dios. Y después, cuando Jesús viene, dice que la gloria de Dios estaba en él. Juan, capítulo 1, versículo 14, se los voy a leer. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En tercer lugar, pensemos en los sacerdotes. Después de establecer el tabernáculo, Dios nombró sacerdotes y levitas para servir en él. Es un privilegio especial, una tarea especial, así como Dios te formó a ti. El jardín del Edén, y puso a Adán ahí, y creó e hizo a Eva, la mujer, para que trabajaran juntos en ese templo. Dios puso a los sacerdotes y a los levitas. Dios te puso a ti y a mí en este templo. Éxodo 28, versículo 1, capítulo 29, versículo 9, y Deuteronomio, capítulo 33, versículo 10. Y son unos levitas entre las tribus de Israel. Y Dios designó solo a los descendientes de Aarón para ser sacerdotes. Vamos a leer Deuteronomio 33, versículo 10. Deuteronomio 33, versículo 10. Ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel.
Pondrán incienso delante de ti y ofrecerán holocaustos en tu altar. Su tarea era proclamar la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios, enseñar la ley al pueblo para que supieran qué es lo correcto y qué no lo es. En segundo lugar, quemar incienso y dar ofrendas es un servicio de adoración. Y creo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una parte en esto. Debemos continuar con esto. Y especialmente hoy en día, por el COVID-19 y el aumento de casos debido a Omicron y todo eso, nuestros líderes, nuestros SMOs y nuestro comité de adoración, los ancianos y los miembros están realmente en su máxima alerta. Y con oración, tratando de asegurarse de que nuestros servicios puedan continuar. Iba a decir esto durante los anuncios, pero voy a aprovechar esta oportunidad para decirlo. Quiero agradecer a todos los que están trabajando y participando y a todos nuestros miembros por su cooperación para asegurarse de que nuestra iglesia esté segura. Y para aquellos que se están quedando en casa por contacto cercano o resultados positivos en las pruebas, gracias por quedarse en casa y por proteger a la iglesia. Pero demos un paso más. Protejamos también a la iglesia y a nuestros miembros de la oscuridad de Satanás. Estemos alerta, espiritualmente, estemos despiertos y atentos para que la oscuridad no penetre en esta iglesia. Y por último, cuarto, las ofrendas que fueron dadas a Dios, que fueron ofrecidas a Dios. Ofrendas y sacrificios. Hay 5 tipos de ofrendas que se daban en el tabernáculo. Primero, la ofrenda quemada. Levítico, capítulo 1, versículos 3 al 17, la ofrenda quemada. Holocausto en hebreo se dice hola, que se deriva del verbo hebreo ala, que significa subir o ascender. Proviene de la imagen del aroma y del olor, e incluso del humo que sube hacia el Señor cuando se quema todo el sacrificio. Y estas ofrendas, el propósito de estas ofrendas es quitar el pecado que está bloqueando el camino entre Dios y nosotros. Y estas 5 clases de ofrendas se daban en el tabernáculo, para que la gente pueda venir a Dios. Y este holocausto quema todo el sacrificio. Nos convertimos en el sacrificio y quemamos todo. La totalidad en arrepentimiento, en dedicación y compromiso con Dios. Segundo, ofrenda de cereal, Levítico, capítulo 2, versículos 1 al 16, Levítico, capítulo 2, versículos 1 al 16, ofrenda de cereal, ofrenda de cereal. En hebreo es mina. Significado regalo, tributo, sacrificio y lealtad. Esta es una ofrenda que se da junto con otra ofrenda que significa lealtad y dedicación. Gracias. Lealtad significa, Dios, donde quiera que me guíes, cualquier cosa que me hagas hacer, obedeceré. Eso es lealtad. Eso es fidelidad. Haciéndome un regalo a Dios, una ofrenda a Dios. Es una ofrenda que se da a través de grano finamente molido.
Necesitamos moler finamente para no volvernos toscos o ásperos. Grano, pero fino. Mi terquedad se hizo mayor. Mis pensamientos fijos, mis caminos. Mis celos, mis contiendas, mis odios. Eso necesita ser molido. Así como Jesús fue molido y desgarrado como maná en un mortero en la cruz. En tercer lugar, la ofrenda de paz. Levítico, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Ofrenda de paz. Por cierto, escuché que el libro número 12 será sobre los detalles de estas ofrendas, diferentes tipos de ofrendas, como adoramos a Dios. La ofrenda de paz es Salem en hebreo. Derivado de Salom, que significa tener paz o restaurar. Y de aquí viene la palabra Salom, obviamente. Esto habla del anhelo de restaurar la paz entre Dios y el hombre. Esto es acción de gracias por la gracia de Dios. Ofrenda de paz. Y creo que eso es lo que estamos haciendo. Y mientras celebramos con nuestras familias, mientras celebramos el Año Nuevo Chino, acordémonos de realmente dar gracias a Dios por su gracia, por darnos el Año Nuevo. De verdad estemos en paz con Dios. Y cuarto, ofrenda por el pecado. Levítico, capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 13. Levítico 4, del 1 al 5, 13. Ofrenda por el pecado. ¿Ves? En hebreo viene del verbo ata, que significa errar el blanco, pecado. Esta es una ofrenda de sacrificio que una persona prepara cuando peca, cuando comete pecado. La prepara de acuerdo a su capacidad. Para los que son pobres, tal vez palomas o animales pequeños, y así sucesivamente. Pero la preparan y la llevan al sacerdote por su propio pecado. Y en esta ofrenda por el pecado, a veces se rocía sangre sobre los muebles del tabernáculo para purificarlos. Así que el enfoque de esta ofrenda por el pecado es la limpieza. Y luego, por último, la ofrenda por la culpa. Levítico, capítulo 5, versículo 14 hasta el capítulo 6, versículo 7. La ofrenda por la culpa es asam en hebreo, que viene del verbo asa, que significa transgredir, ser culpable o traer restitución. Ahora, esta ofrenda por la culpa se da cuando una persona peca contra algo, una cosa santa. Por ejemplo, si entran al tabernáculo y por error o intencionalmente rompen algo en el tabernáculo. ¿Qué hacemos cuando rompemos algo en la iglesia? ¿O son las iglesias las que perdonan? Nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, según la ley de la ofrenda por la culpa, lo que tenían que hacer si rompían algo o pecaban contra, ya sabes, profanaban una cosa santa, tenían que reemplazarlo. Y luego traen un carnero como ofrenda. El carnero no es cualquier cosa, ¿verdad? Traen un carnero como ofrenda, más una quinta parte del costo, o lo que sea que rompieron o profanaron. Pecan contra la cosa, la reemplazan, traen una ofrenda de carnero con una quinta parte adicional. Y esa es la ofrenda por la culpa. Como mencioné antes, estas ofrendas son para quitar lo que está bloqueando entre Dios y yo.
¿Qué es lo que está bloqueando entre tú y Dios? Y estas ofrendas eran necesarias en el Antiguo Testamento, pero me atrevo a decir que también se necesitan en el Nuevo Testamento. Quizás no en el mismo formato. Pero esas ofrendas ya nos fueron dadas por Jesús en la cruz. La crucifixión fue la ofrenda quemada. Jesús se convirtió en la ofrenda por el pecado a través de su sangre, rociada sobre nosotros. Él nos limpió. Él fue molido. Fue desgarrado como la ofrenda de grano. Él hizo la paz entre Dios y nosotros. Y la ofrenda por la culpa tiene que ver con el pago. Él se convirtió en el pago por nosotros. Y es por eso que todo lo que necesitamos hacer es, en el nombre de Jesús, venir a nuestro Padre. Ven a adorarlo en el nombre de Jesús. Y confía en el nombre de Jesús y encontrarás al Padre. Una cosa sobre. Esta temporada del Año Nuevo Chino se celebra en muchas partes diferentes de Asia, especialmente también en Corea. Y una de las cosas que hacemos es ir a visitar a nuestros padres. Vamos a visitar y a mostrar nuestro respeto a nuestros padres, a nuestros abuelos. Tenemos reuniones con los miembros de la familia para compartir nuestro amor, ¿verdad? ¿Puedes sentir lo solo que está nuestro Padre en el cielo? Él dice, aquí quiero encontrarme contigo. Vengan, hijos. Déjenme bendecirlos, déjenme quitarles sus pecados. Déjenme darles el ompao espiritual. Las bendiciones de la vida, bendiciones de agua, bendiciones del cielo. Hagamos eso este Año Nuevo Chino. Por supuesto, vamos a visitar a nuestros padres, los que puedan hacerlo. Pero junto con los padres, o incluso antes de eso, visitemos a nuestro Padre en el cielo. Nuestro Padre, que nos extraña tanto, que nos está esperando. Vayamos de verdad a nuestro Padre. Padre, te extrañé mucho. Al menos saludémoslo. Y yo creo que el Padre, nuestro Padre, te va a dar bendiciones increíbles para este año. Para concluir, el templo de Dios, el primer templo, el jardín del Edén en esta tierra fue destruido. Desde entonces, Dios comenzó esta gran historia de redención para restaurar ese templo. Dios nos dio los 66 libros de la Biblia para darnos el manual, el método por el cual podemos regresar a Él. Y la conclusión de esa historia de redención, la conclusión de los 66 libros de la Biblia es esta, Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Leámoslo juntos hoy y terminamos. ¿Lo leemos todos juntos en una sola voz? Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Y escuché, listo, comienza. Y oí una gran voz del trono que decía, He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas han pasado. Amén. Esta es la conclusión. La conclusión es que el tabernáculo ha regresado. No el tabernáculo físico, sino la nueva Jerusalén, que es la novia adornada para el marido. Y él dice,
el tabernáculo está aquí. ¿Y qué pasa en el tabernáculo? Dios habitará con nosotros por siempre. Él enjugará tus lágrimas. Ya no habrá muerte, ni habrá lágrimas, ni luto, ni dolor. Que podamos experimentar eso hoy. No solo esperar varios años, decenas de años o cientos de años después, cuando sea que eso suceda. No con esa actitud. Creamos que podemos entrar en ese tabernáculo hoy, cuando venimos a visitar a nuestro Padre. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por permitir que este tabernáculo, la bendición del tabernáculo, se haga real a través de Jesucristo. Y Padre, te damos gracias ahora porque el Espíritu Santo vino sobre nosotros para que podamos convertirnos en el templo del Espíritu Santo. Padre, creemos que usarás a la Iglesia Sion y a cada miembro para hablar tu palabra a muchas personas. Permite que tu presencia sea sentida y reconocida por muchas personas. Y Padre, oramos por tu presencia en este momento y en este lugar. Estamos orando por nuestros hermanos y hermanas que están pasando por enfermedades, rehabilitación, quimioterapia y dificultades. Por el COVID-19 y por razones económicas. Porque su fe ha sido sacudida. Por muchas razones diferentes. Pero, Padre, que tu presencia esté sobre ellos así como viniste a visitar a tu pueblo a través del tabernáculo. Padre, en este momento, oramos para que vengas sobre ellos, que los visites. Consuélalos, Padre, donde quiera que estén, y consuélanos a nosotros, Padre. Y Padre, ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a adorarte. Y ayúdanos a llegar a ti y recibir la vida día a día. Que la iglesia de Sión llegue a ser esa imagen de la nueva Jerusalén. Que haya gloria, tu gloria, presente en este lugar. Y Padre, tu pueblo, donde quiera que vaya, que tu gloria vaya con ellos y esté con ellos. Te lo agradecemos todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.